Bueno, ya la escuchaste, está acá con nosotros Julieta Casnati, que es coach y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Hoy continuamos hablando de las conversaciones y el poder que tienen. Les pedimos que hagan su consulta, por supuesto. 261-651-6001 es nuestro número de WhatsApp, y si no, en el Face también pueden dejar la cuestión. La cuestión está bien dicho. la pregunta. Bueno, ahí está, ahí desabroché las hojas. Comencemos. ¿Querés que repasemos un poquito lo de la semana pasada, lo de la última vez, Juli? Dale, porque vamos a continuar con el mismo tema como nos pasó con creencias, que es tan pero tan abarcativo que con un solo programa es muy poquito. No alcanzaba. Bueno, ¿qué son las conversaciones? ¿Cuántos tipos existen? ¿Qué poder pueden tener en nosotros, en el otro? Eso es lo que habíamos charlado en la vez anterior. Habíamos estado hablando de qué eran las conversaciones y cómo podían impactar en nuestro mundo. Y al final del programa habíamos alcanzado a decir algunos de los tipos de conversaciones que hay, que son muchas, que eran las conversaciones para futuras conversaciones, ¿te acordás? Ay, me encantó eso. Que habíamos dicho que cuando tenemos que hablar algo con alguien, muchas veces, equivocadamente, empezamos a querer que el otro nos escuche en un contexto que no es el adecuado, en un momento que no es el adecuado, y entonces después impacta negativamente en nosotros porque no tenemos los resultados que buscamos. Entonces nos enojamos creyendo que la otra persona no nos está queriendo escuchar. Entonces, el poder que tiene esta conversación es para poder preparar el contexto adecuado, el lugar adecuado, el momento adecuado para hablar con esa persona, para asegurarnos además que va a haber una buena escucha, y cuando hay una buena escucha hay buenas preguntas, y cuando hay buenas preguntas hay sintonía, y cuando hay sintonía se puede llegar a resultados mucho mejores que si vos pretendés tener una conversación en un momento inadecuado, en el que la otra persona sencillamente no te puede escuchar porque tiene que hacer otra cosa, porque claro, se está yendo. Muchas veces pasa que queremos decirle algo a alguien cuando se está yendo o cuando tiene que hacer una llamada telefónica importante u otros momentos. Claro. Y es porque no estamos teniendo la empatía para darnos cuenta que ese no es el momento. Entonces, este tipo de conversación es muy útil para eso, para poder acordar día, lugar, hora, para que las dos personas sepan que van a hablar de tal tema en tal lugar y tal día. Claro, sabes a lo que vas. Sabes a lo que vas, sabes a qué cosa querés conseguir, te da tiempo a vos y a la otra persona a reformular ideas, a prepararse. No necesariamente tiene que ser una cosa wow para, digamos, importante, cerrar un negocio, no necesariamente tiene que ser eso. Muchas veces es simplemente algo que le queremos contar a un amigo y necesitamos que nos escuche, pero con toda su atención. Claro. Y bueno, entonces busquemos el momento para hacerlo. Entonces lo acordamos y para eso nos sirve este tipo de conversación. Es genial, claro. Vos dabas el ejemplo, como si yo te digo ahora, Juli, mira, tenemos que hablar de pa. Y vos decís, no, pará, flaca, que estoy con un programa de radio, no puedo prestarte atención o estoy ocupada. Mejor, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo tal día, tal hora? Y ahí vemos y charlamos. Tal cual. Una cosa que suele pasar muchas veces en las personas que están en la gestión es cuando están en algún acto, por ejemplo, y están a cargo del acto, y claro, están en su cabeza con 1000 cosas que resolver urgentes, porque no tienen otro momento para hacerlo, y vienen personas que no te ven habitualmente y aprovechan ese momento para querer hablarte, para querer pedirte cosas, y no es el momento adecuado. Entonces muchas veces, si no somos capaces de utilizar una de las declaraciones fundamentales, que es la del no, que lo hemos hablado en otros programas, y decir, discúlpame, en este momento no te puedo atender, pero ¿en qué momento te viene a vos que lo hagamos? Y en ese mismo momento acordás día y horario y se termina el problema, y ni la otra persona se enoja ni vos, y entonces de esa manera se resuelve la situación. Claro, no se genera ningún conflicto. Claro, bueno, como vos dijiste, que la otra persona no se ofenda, porque viste que hay gente que le encanta ofenderse. Ay, Dios mío. Vos sabés que yo soy una persona que siempre lo digo, difícilmente me ofenda tal o cual cosa. Te olvidaste de mi cumpleaños, no pasa nada. No pasa nada, no sé, no me ofendo mucho. Pero hay personas que les encanta, ¿viste? Andan por la vida, son
son los eternos ofendidos. Y sí. Y otra cosita, sumado a eso, en el otro programa también estuvimos hablando del impacto de la comunicación no verbal, claro, que es toda la parte analógica que tiene que ver con nuestra comunicación, no la digital, que son las palabras propiamente dichas de lo que decimos, sino todo el resto, que era, ¿te acordás? El 93% de la comunicación. Entonces, la corporalidad, por ejemplo, no es lo mismo decírselo mirándolo a los ojos, con una sonrisa, prestándolo atención, aunque sea 15 segundos, que decírselo mientras voy caminando, mirando para otro lado, mal, claro, con una voz inadecuada. Entonces, si me paro un segundo y le doy tiempo y pongo conciencia al impacto que voy a tener con lo que estoy diciendo, mi resultado va a ser muy efectivo. Si no lo hago y no llevo conciencia, bueno, la otra persona se va a ofender, como decís vos, claro, en una de esas ni quiere hablar, o en una de esas ni siquiera acordás otro día. Normalmente cuando no hay tiempo, por ejemplo, yo que estoy en gestión y que me pasa muchas veces esto que te estoy diciendo, por ejemplo, yo les pido, porque no tengo tiempo en ese momento ni siquiera de acordar un día y un horario, les digo, por ejemplo, mándame un WhatsApp o mandame un mail para hacerme acordar y ahí acordamos un día y horario. Claro, y listo, claro, se termina el asunto. Y listo. Bueno, chicas, hacemos, y oyentes también, acuérdense de participar, hacer la consulta que quieran a través del WhatsApp, 2616516001, y si no, a través del Face. Primera pausa, Juli, ya volvemos. Dale. Ya son las 7 de la tarde con 23 minutos. Hoy estoy charlando con Julieta Casnati, que es nuestra coach. Bueno, estamos hablando del poder de las conversaciones, la conversación. Tengo una consulta de Erika. Juli dice, buenas tardes, consulta, ¿cómo debo hacer o qué estoy haciendo mal cuando quiero tratar un tema delicado con otra persona? Tomo coraje, planteo una pregunta para comenzar a charlar sobre esa situación, pero la otra persona responde la pregunta. Continúa hablando él, yo sigo exponiendo lo que quiero exponer, porque me taro. La otra persona no me mira a los ojos y yo sí. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Debo interrumpirlo? No sé si se entiende la pregunta y nos manda saludos. ¿Entendiste más o menos cómo es la historia? Sí, sí. El otro empieza con su monólogo, me parece. Entonces no escucha. Claro. Si una persona no está dispuesta a escuchar, claramente es porque hay una emoción desde la cual se manifiesta ese comportamiento y la emoción es el enojo. Claro. Cuando estamos enojados no escuchamos. Muchas veces hay personas que son incompetentes en la comunicación. ¿Qué significa? No lo estoy diciendo peyorativamente, sino que simplemente no han adquirido todavía competencias para ser asertivos en la comunicación. Yo siempre digo que comunicar es un arte y ser asertivo, la asertividad es una palabra que a mí me encanta. Ay, sí, a mí también. Y es la capacidad de poder decir las cosas en el lugar adecuado, de la forma adecuada, en el momento adecuado, a la persona adecuada, y sin, es decir, poder decir lo que realmente sentimos sin agredir a la otra persona, sin atacarla, y centrándonos en lo que nos pasa a nosotros con el otro. Cuando la persona está enojada o empieza con ese tipo de actitudes, porque, a ver, vuelvo un poquito atrás con lo de las competencias. Esto de hablar y no mirar a los ojos es parte de una competencia que todavía no se ha adquirido, porque mirar a los ojos no es lo mismo hablar mirándote a los ojos que no mirarte a los ojos. Acordémonos lo que hablábamos en la vez pasada de los axiomas de la comunicación, y es que todo comunica. Entonces, si yo no estoy mirando a la otra persona a los ojos, la otra persona está entendiendo, está interpretando, está recibiendo de mí una negación por mi parte, que es no querer contactarme directamente con el otro. Ahí hay un corte en la confianza, porque si no soy capaz de mirar a los ojos es porque hay algo que me está generando algún miedo, algún temor, claro, o alguna vergüenza. Es decir, hay una emoción disfuncional detrás de ese comportamiento. Claro, es una actitud bastante evasiva, ¿no? Exactamente. ¿Cierto? Y por otro lado, para generar un contexto adecuado para poder tener una conversación, hay que ver cómo se invitó a esa conversación. Muchas veces hay relaciones que están, digamos, quebradas, que necesitan abrir conversaciones para ver si se llega a algo, y bueno, cuando pasan ese tipo de cosas lo que implica es que hay un enojo.
Una de las características para que la otra persona no se ponga a la defensiva, clave, es no atacarla. ¿Qué significa atacar? Significa juzgarla. Cada vez que en una conversación yo juzgo la conducta del otro, lo que voy a recibir como respuesta va a ser una defensa, porque un juicio hacia la otra persona es un ataque. Es verdad. Entonces, no es lo mismo hablar de una persona que hablar de la conducta que tiene una persona, claro, y cómo eso me impacta a mí. Entonces, cuando yo me centro en mí y en lo que me pasa a mí, es cuando la otra persona no puede sentirse atacada, porque no estoy hablando del otro, estoy hablando de mí y lo que a mí me pasa con eso. Entonces, cuando me centro en lo que a mí me pasa, de ahí pueden salir los pedidos. Claro. Y de ahí puede generarse un acuerdo. Pero si yo inicio una conversación diciéndole al otro todo lo mal que hace las cosas, va a ser un juicio que inexorablemente va a recibir de vuelta un ataque. Bueno, estoy charlando con Julieta Casnati, estamos hablando sobre las conversaciones. En el bloque anterior estaba respondiendo Julieta al oyente que decía, bueno, yo hablo con él, pero no me escucha, no me mira. Bueno, cierto enojo habrá en esa otra persona con la cual no se puede llegar a realizar la conversación. ¿Por qué todas las conversaciones tienen poder, Juli? Porque la conversación, de hecho, es transformacional. Porque a medida que vamos hablando, vamos declarando cosas y el lenguaje va creando nuevas realidades. Por eso es que hay que llevar conciencia a lo que decimos. Porque si decimos, como hemos dicho tantas veces, un sí cambia mi mundo y un no cambia mi mundo. Es decir, a partir del momento en que soy capaz de decir no a algo, va a cambiar mi mundo. Y fíjate que es una conversación que tiene una sola palabra. Calcula vos todo lo que puede pasar con una conversación entre dos personas, esa danza conversacional como a mí me gusta llamarla. Si siguiéramos tratando de describir los tipos de conversaciones, que a mí me parece muy interesante para distinguir en el lenguaje, porque cuando podemos distinguir es cuando podemos operar. Lo que no vemos no vamos a poder hacer nada. Entonces, por ejemplo, hay conversaciones prohibidas. Las conversaciones prohibidas, como la palabra lo dice, son aquellas de las cuales no se puede hablar. Eso se da mucho en algunas familias, se da mucho en ámbitos laborales, en ciertas reuniones con ciertos jefes, de las cuales no se puede hablar. Hay otras conversaciones que a mí me gustan mucho, que son las que abren posibilidades. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una propuesta a algún lugar. Claro. Si nosotros no somos capaces de ofrecer y de proponer aquello de lo cual nosotros somos capaces de dar, las otras personas no se van a enterar que existe. Claro. Entonces, una simple conversación abre oportunidades laborales, abre oportunidades relacionales, de amistad, de negocios. Pero si yo no las abro, no voy a poder encontrar nada. También hay conversaciones que cierran oportunidades, que es cuando no soy asertivo con la comunicación, cuando no soy empático, cuando no estoy atento a lo que me está diciendo la otra persona, cuando no estoy decodificando el lenguaje analógico, es decir, el lenguaje corporal, cuando no estoy percibiendo desde qué emoción me está hablando la persona, cuando no estoy distinguiendo desde las palabras qué relación tienen con las emociones. Entonces, para ser asertivo y para que no me pase que se cierren posibilidades, tengo que estar muy atenta a todos esos signos que se van dando en la comunicación, porque no son solo las palabras, como vengo diciendo desde el programa anterior y dije en el bloque anterior también. Por lo tanto, si nosotros queremos conseguir cosas y abrir oportunidades en nuestra vida, tenemos que prestar mucha atención al contexto en el que vamos a tener la conversación y al contenido de la conversación.
Claro. También tenemos que ser cuidadosos en el tipo de relación que tenemos con la persona. Hay personas que son inoportunas, personas que son irrespetuosas, personas que no se ubican, que están hablando, por ejemplo, con un superior. Entonces hacen chistes desubicados o hacen cosas que no tienen nada que ver con el contexto en el cual se está. Claro. Bueno, estas son competencias que se van desarrollando, pero para que eso pase hay que estar, como te decía, atento a la respuesta que voy recibiendo del otro. Bien. Hay personas que no están atentas a eso, entonces se generan ruidos y obviamente no se llega a buen puerto. Claro, claro. Decime. Sí, no, me quedé pensando en esto de que muchas veces suele pasar también que no se llega a realizar una charla o una conversación, porque viste que hay muchas personas que cuando vos les estás hablando están pensando cómo te van a retrucar, qué otra pregunta te van a hacer. No estoy hablando en este caso que esto es informativo, ¿no es cierto? Es periodístico. Pero a veces pasa que no te escuchan. Bueno, ¿te acordás que hemos destinado también varios programas a la escucha? Sí. Y hablábamos que había 4 niveles en la escucha, y el nivel más básico de todos es aquel en el cual prácticamente ni mirás a la otra persona, estás en cualquiera, estás en tu pensamiento propio directamente, no es la escucha pasiva que nosotros le llamamos. Claro. Después empieza a haber un poco más de escucha, que es cuando ya empieza a intervenir el pensamiento propio, pero también es como que va y viene la escucha. Escuchas un poquito y te metes en tu pensamiento. Escuchas un poquito y te metes en tu pensamiento. Y así vas avanzando hasta que lo que debemos conseguir completamente es eliminar ese pensamiento, esa conversación privada, esa conversación interna que vamos teniendo, porque recién ahí se va a dar la escucha. Claro. Nosotros no podemos hacer nada con el otro, solamente, como decimos siempre, podemos intervenir sobre nosotros. Entonces, y además también hemos dicho muchas veces que todo lo que damos es lo que recibimos. Claro. Y de ese modo, cuando no nos gusta lo que recibimos, tenemos que preguntar qué estamos dando para recibir eso. Claro, claro. Entonces, si el otro no me está escuchando, la pregunta que yo tengo que hacer, ¿qué estoy dando yo para que el otro no me escuche? ¿Qué estoy haciendo yo? Porque de esa manera es cuando puedo empezar a modificar mi conducta. Es verdad. Ahí es donde puedo empezar a hacer pedidos si los necesito. Pero si yo no he escuchado, muchas veces hay personas que se quejan de que no los escuchan. Y entonces nosotros trabajamos mucho con la inversión del pensamiento. Entonces yo hago esta pregunta: ¿cómo sos vos para escuchar? Siempre pasa eso, de lo que la gente se queja del mundo, en realidad es lo que esa persona crea en el mundo. Es como cuando nosotros decimos esto del espejo. Cuando me encuentro todo el tiempo con personas que son mentirosas, que están mintiendo, la pregunta que yo me tengo que hacer es: ¿en qué me estoy mintiendo yo? Que esta persona viene y me lo muestra. Pero bueno, nos estamos yendo para el otro lado, pero vos empezás a hablar y me apasiona y se me va con el tema de la escucha y la proyección y todo eso. Sí. Escúchame, ¿a vos te parece que es una buena estrategia consultar si entendimos bien lo que hemos hablado? A ver, yo te digo, bueno, a ver, Juli, pasemos en claro la charla esta que tuvimos. Tal cosa, quedamos en esto, ¿o parece una obviedad o parece una pavada? Eso es una técnica. Es una técnica. Es una técnica que se llama parafraseo. Parafraseo. Técnicamente se llama parafraseo. Qué bueno. Nosotros la entrenamos en nuestra escuela, de hecho es parte de nuestras sesiones, y lo que hace es validar la escucha. Entonces, cuando estás conversando, escuchás atentamente, profundamente, y no tenés que considerar que lo que vos escuchaste es lo que el otro dijo. Claro. Entonces, para validar la escucha es un parafraseo. Y podés hacer 2 tipos de parafraseos. Podés hacer un parafraseo que es lineal, que es tratar de transcribir de la manera más textual posible lo que el otro te está diciendo. Entonces podrías decir, por ejemplo, lo que te estoy escuchando es que y le decís lo que escuchas. Y cuando terminás le decís, ¿es eso?
Y entonces, cuando cada tanto se hace esta pequeña interrupción para ir validando escucha a través de un parafraseo, se va ajustando mucho más esas brechas de incomunicación. Claro. Entonces vamos acordando que lo que yo estoy diciendo es lo que vos me estás escuchando y lo que vos me estás diciendo es lo que yo estoy escuchando. Es una forma de evitar malos entendidos también. Absolutamente. ¿No es cierto? Es una forma de salir de supuestos, es una forma de validar significados. Porque, por ejemplo, cuando estamos conversando, podemos utilizar palabras, permanentemente sucede, que creemos que el otro le está dando el mismo significado que le doy Que yo. nosotros, sí. Y desde ahí es cuando empiezan todos los malos entendidos. Claro, por ejemplo, claro. en la coordinación de acciones, eso es algo que permanentemente está sucediendo. Suponete que haces un pedido y decís, bueno, lo necesito para mañana. ¿Qué es para mañana? ¿Para mañana a la mañana? ¿Para mañana a la tarde? ¿Para mañana a la noche? En un futuro. Para mañana en un futuro. Bueno, ponele que tomemos literal que los dos entendamos que mañana es el día siguiente. mañana, ¿Pero sí, qué dale. es mañana? ¿Qué horario de mañana? Ujú. En el pedido, cuando te pido un informe, pero ¿de qué extensión es ese informe? ¿En qué letra querés que lo haga? ¿Cómo querés que lo imprima? Etcétera. A través de preguntas vamos ajustando la comunicación y entonces nos vamos haciendo mucho más asertivos. Salimos de los supuestos. Y hablando del parafraseo, que te estaba diciendo, vos me preguntaste, ¿es útil preguntar? No solamente es útil, sino que es necesario hacerlo para poder ser, y voy a repetir muchas veces la palabra asertivos en la comunicación, es el parafraseo constructivo, que es cuando se está generando un conflicto, poder hacer el parafraseo, pero transformando con palabras que vayan aliviando, vayan bajando la emocionalidad de la otra persona. Es decir, tratar de decir lo mismo, pero con un tono más suave, con palabras más suaves. Entonces, de esa manera, la otra persona hasta te puede validar lo que estás diciendo y va bajando el grado del conflicto. Claro. Eso me hace acordar una frase que anda, la he visto muchísimas veces en el Face, que dice: yo me hago cargo de lo que yo digo, no de lo que vos entendés. Claro, ¿cierto? tal cual, es que es exactamente Es eso. genial. Lo que pasa es que no nos hemos entrenado en eso comunicacionalmente. Claro. Entonces todo el mundo cree que lo que dice es lo que el otro escucha. Ujú. Y no es así. No, Porque cada uno tiene su interpretación. Porque escuchar es oír lo que cada uno está diciendo con sus palabras, Claro. literalmente, pero además agregarle la carga interpretativa que cada uno tiene por su historia personal, por lo que vivió en su vida de la infancia, por el lugar de donde viene, por todo lo que hayamos dicho muchas veces, que se llama el mapa mental de cada una de las personas o el paradigma desde el cual está mirando el mundo. Entonces vamos a decir algo en un grupo de personas y cada uno va a escuchar una cosa diferente. Claro. El tema es que si esas personas consideran que lo que escuchan es lo que yo dije, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Claro. Entonces, por ejemplo, en las reuniones de trabajo, el parafraseo, la pregunta de significados es una habilidad que se va adquiriendo, que, por ejemplo, las generalizaciones es otra cosa que cuando te vas entrenando en la escucha y vas distinguiendo en el lenguaje, por ejemplo, todos dicen, ¿quiénes son todos? Claro. Y tomamos literal que son todos y no son todos. Bueno, en realidad no todos. Bueno, pero ¿quiénes son? Claro, será algunos en todo Entonces, caso. de esa manera vamos acotando, vamos haciendo mucho más precisa la comunicación y vamos entendiéndonos más. Vamos como disminuyendo los gaps o las brechas en las diferencias de significados. Bien. Y de esa manera nos entendemos mucho mejor y podemos llegar a mejores acuerdos, por supuesto. Bueno, no te enojes, pero te lo tengo que decir. Pausa, la última y ya volvemos para el final, dale. Pero cómo no. Último bloque de Una con Vos de este día jueves, en donde la tenemos a ella, a Juli Casnati. Te queremos sacar todo el jugo, Juli. Queremos aprender de todo. Bueno, Erika, viste que te había hecho la pregunta más temprano, que decía que, bueno, se sentía incómoda con esa persona que no la miraba. Bueno, no se producía la conversación en realidad. Dice, ¿por qué termino teniendo un sentimiento de culpa cuando hablo con ese tipo de personas?
Bueno, la culpa es una de las dos emociones que caracterizan el pensamiento disfuncional, que lo hemos hablado tantas veces. Y esos pensamientos surgen de cuestiones que tienen que ver no con los valores esenciales, sino con la manipulación, con el ataque, ¿te acordás? Sí, sí. Entonces, muchas veces caemos en una manipulación, que es lo que nosotros llamamos las relaciones especiales, cuando dejamos que las otras personas tomen el poder de nuestra vida y nos hagan sentir culpables. Hay personas que tienen esa especialidad, hacer que las otras personas se sientan culpables. Sí, tenés razón. Pero eso solamente lo consiguen con algunas personas, no con otros. Claro. Porque hoy estaba hablando con una persona y por ahí se enojaba porque le echaban la culpa de algo. Y yo le decía, cuando uno está tranquilo y tiene la conciencia tranquila, nada te puede hacer sentir culpa. Claro. Porque hemos hecho las cosas correctas, así que no hay que sentir culpa. Y si sentís culpa es porque le estás dando poder al otro para sentir culpa. Que te haga sentir culpable. Exactamente. Sí. Juli, sí. Y te quería decir una cosita para cerrar. Yo sé que querés que cierre, ¿no es cierto? Bueno, ya mira, te vuelo. No, ves mi lenguaje gestual, entonces te das cuenta que ya, cuando digo así. Bueno, lo que quiero invitar a todos los oyentes es que se animen a tener esas conversaciones que no se han animado. Uh-huh. Que se animen a abrir esas conversaciones que durante años les han impedido recuperar una relación con un papá, con una mamá, con un hijo, con un hermano. Porque en verdad lo que van a conseguir es recuperar la paz mental. Claro. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, los conflictos se generan por cosas que no son verdad, por cuestiones en la conversación que se malinterpretaron y que se tomaron como verdad. Y al tomarlas como verdaderas generaron resentimientos y cosas que cada uno de los que está escuchando debe saber cuál es la conversación que le está faltando. Sí, qué bueno que dijiste eso. Justamente teniendo en cuenta esto que estamos en el mes de diciembre, que se viene la Navidad, se viene la fiesta, que en algunos lados para muchas personas es una fiesta, para mí por ejemplo es una fiesta, pero sabemos que se generan muchísimos conflictos en algunas familias, que hay gente que aprovecha esta fiesta como para empezar a alargar todos los contenidos en el año. Horrible la actitud, pero bueno, sabemos qué pasa. Así que bueno, me encantó para reflexionar. Voy a cerrar con este tipo de conversaciones, que son las conversaciones que faltan. Uh-huh. Entonces, como invitación, ¿cuáles son las conversaciones que te están faltando? ¿Con quién te está faltando conversar? ¿Y qué te está faltando decir? Ay, me encantó, Juli, me encantó. No quiero llorar. Me voy a emocionar. Bueno, y una invitación para el próximo programa. Sí. Porque como va a ser el último del año, vamos a trabajar en el balance de este año y preparándonos para el año 2019. Perfecto, me encantó. Bueno, Juli, ¿dónde te ubican los oyentes si quisieran contactarse? Bueno, nos pueden escribir a nuestras páginas, que es info@coachingpsicológicointegral.com o info@coachingporcompetencias.com. Bien, perfecto, ya está hecha la invitación para que te dejen algún mensaje por esa vía. Juli, un gusto, un placer como cada vez que estás aquí, ¿eh? Igualmente, para vos y para todos los oyentes. Será hasta la próxima. Chau, chau.